Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video, formato mini podcast, en el cual hablaré de la película No mires arriba o Don't Look Up, para los pretenciosos que les gusta decir los nombres de las películas en su idioma original. El día de hoy voy a hacer este formato estilo podcast, como ya dije, y va a haber spoiler. Pero si es que no han visto la película o qué sé yo, pueden quedarse, porque digamos que esta es una de esas cintas en que el hecho que te cuenten al final no cambia en nada la experiencia. Y lo cual habla muy bien de la película, pero ya iremos llegando a eso. Tengo muchas cosas que decir de esta película, así que voy a ir directo al grano para no demorarme tanto. Partamos por el cast de esta cinta. Tiene como protagonista a Leonardo DiCaprio, que tiene este peso o esta fama de no hacer malas películas. Creo que la única película mala que le he visto es una que actuó cuando era chico, niño y nada más. Está Jennifer Lawrence, que los dos hacen una muy buena dupla, una muy buena pareja. No a nivel, digamos, romántico, ya que sus personajes no son pareja, pero se entiende. Aparece un poco Timothée Chalamet, no sé cómo se pronuncia el apellido, que en verdad no brilla mucho porque aparece poco. Y bueno, y en general todo el cast es pero excelente. Está Meryl Streep, Joanna Hill, Cate Blanchett, entre muchos más. Así que el casting ya es un punto positivo en sí mismo. Pasemos a los aspectos más cinematográficos antes de adentrarnos en la trama. Cinematográficamente la película es muy extraña. Creo que es de esas películas que terminan siendo un acierto, en parte por suerte o por accidente, sin desmerecer el director ni nada por el estilo, ya que tiene estos cortes muy abruptos. De repente está en una escena como muy tranquila y ¡pam! Corte y una escena de explosión o de acción, donde el volumen es mucho más alto, y esto es una constante durante todo el tiempo. También, digamos, la película, la trama principal, por así decirlo, se va intercalando con escenas de la naturaleza o que en principio no tienen mucho que ver con la trama. Al final veremos que sí, pero en el momento como que cuesta verlo cuando uno no ha visto la película por completo. De repente tiene escenas muy coloridas, como con mucho CGI. De repente tiene escenas que parecen sacadas de un documental de National Geographic. De repente tiene escenas como muy oscuras, muy tenebrosas, muy lúgubres. Entonces es todo muy raro, como que y también el ritmo de la cinta es muy irregular. No tiene un típico ascenso hasta el clímax donde después se desenvuelve todo, como que sube, baja. Hay ratos donde todo se vuelve como muy angustiante, muy desesperante. A ratos que uno se ríe, ratos que uno dice, bueno, son los típicos momentos que la película rellena un poco, mostrando un poco del background de cierto personaje, qué sé yo. Pero como digo, es todo muy irregular, no hay un orden en particular. Y claro, en principio yo creo que tal vez en otra película hubiese sido un fracaso o un punto negativo, pero en este caso particular creo que termina siendo un punto positivo. No sabría decirle, porque la carrera de este director también es bastante errática, ha hecho de todo un poco. Entonces no sabría decirlo si fue así a propósito y es casi que una obra maestra, pionera o experimental del cine, o en parte es por accidente. Pero bueno, sea uno u otro el caso, la verdad es que el ritmo narrativo y la cinematografía en general me gustó mucho. Y además que hay imágenes que son muy bellas, como dije, no solamente cuando muestran la naturaleza, sino que también en las escenas más apocalípticas, donde muestran el espacio, los cometas y las explosiones y destrucción, también están muy bien hechas. De repente el CGI que muestra esas partes medio chapucero, como dicen los españoles, medio baratillo, medio Kuma, como decimos aquí en Chile. Se le nota el CGI, pero creo que no era el fuerte de la película. Buscaba centrarse en otras cosas, así que en ese sentido no es un pecado tan capital. Y de hecho me recordó un poco la película Melancolía, que también tiene una intro como de 8 minutos, donde te muestran imágenes del espacio acompañadas de una canción de fondo, y también al final te muestran como la destrucción del planeta Tierra, pero siempre con este toque artístico que busca como lo estéticamente bello, a pesar de estar mostrando algo tan catastrófico. Me recordó un poco a eso. Y bueno, ya pasé rapidito esos temas más superficiales para ir al fondo. El trasfondo, la historia, el meollo del asunto. ¿De qué trata No mires arriba y qué nos quiere decir? En resumidas cuentas, para no alargarme tanto en resumiendo la película,
Básicamente un par de científicos interpretados por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio descubren un cometa que va a impactar inminentemente en el planeta Tierra y empiezan a dar aviso a las autoridades con la esperanza de poner en movimiento algún plan para salvar al planeta Tierra. Y esto nos hace recordar un poco a la película Impacto Profundo o Armagedón, pero ligerito nos damos cuenta que no tiene nada de ese tipo de cintas de acción, ya que más bien busca ser una sátira con ciertos momentos de comedia. Sátira y comedia para mí por lo menos no es lo mismo. Sátira es como una burla constante que se hace algo generalmente a un aspecto de la realidad, y comedia es algo que busca hacerte reír. No necesariamente es lo mismo, la sátira puede llegar a ser mucho más sutil. Y bueno, como que en un principio da la sensación que se va a centrar en los aspectos más burocráticos, administrativos, políticos e ideológicos, lo cual da a pensar que también tendrá un tinte o una tendencia como más realista, que me recordó a la película de Carl Sagan, Contacto, la cual buscó ser bastante realista. Sin embargo, ya que mencioné esta cinta, podríamos decir que No mires arriba es casi que la versión comedia o paródica de Contacto. Es como que tomaron esa película y le hicieron parodia. Sin embargo, paradójicamente la parodia terminó pareciéndose mucho más a la realidad, ya que se encuentran con un montón de obstáculos pero sumamente absurdos. Hay una burocracia pero absurdamente compleja para un tema que es de tanta relevancia, como que al final todas las personas con poder que podían hacer algo estaban más preocupados de conservar su poder, conservar su puesto, que de ayudar al planeta. De hecho, el primer día la presidenta, interpretada por Meryl Streep, ni siquiera los atiende porque tenía que tocar temas sumamente importantes, y en un momento muestran como que le están cantando el cumpleaños feliz a la secretaria, una cuestión ya pero desopilante. Y bueno, la misma presidenta siempre va a priorizar su campaña política, sus estadísticas, su popularidad frente a un evento apocalíptico. De hecho, la única razón por que finalmente y después de muchas vueltas decide ayudarlos es porque tuvo un impasse mediático, el cual había hecho como decaer su popularidad, y esta era su oportunidad para, digamos, recuperarse ante los ojos de la gente. Y cuando todo parecía que el cometa iba a ser destruido, deteniendo un peligro inminente que no cabía a dudas que iba, digamos, a destruir la Tierra, los cohetes parecen fallar y todo parece indicar que es un fallo técnico o tecnológico. Pero no, porque resulta que a última hora la presidenta, interpretada por Meryl Streep, se da cuenta que, o le informan que este cometa venía lleno de oro y otros metales preciosos que sirven para la construcción de tecnología. Entonces deciden crear un plan alternativo, pero mucho más difícil de concretar, el cual, digamos, separaría el cometa en distintas partes para poder extraer su mineral. Y obviamente, y aquí viene como yo creo que el mensaje más poderoso de la película, es que esta idea claramente aumenta el nivel de peligro del desastre y de la gente. O sea, es mucho más probable que gente muera con este plan que era mucho más loco. Y todo estaba motivado por la ambición de la empresa, porque está financiado por un tipo que es como una especie de Steve Jobs trucho o de AliExpress, y que obviamente quiere tener esos minerales para, digamos, construir nuevas tecnologías y abaratar costos. O sea, hay una ambición netamente capitalista que motiva este actuar tan negligente que pone en peligro tantas vidas. Y ahí la crítica se hace bastante evidente. Pero el punto más importante es cómo disfrazan este mensaje. Empiezan a decir, no, es que si los piensas bien, vamos a poder cerrar minas en la tierra, de las minas que contaminan tanto, y esto va a generar nuevos empleos, y en verdad vamos a mejorar tal y cual ámbito de nuestra vida actualmente, y como que todo te lo pintan con un mensaje tan bonito, tan hermoso. Y esto, digamos, habla un poco del buenismo que impera hoy en día en lo mediático y en las redes sociales. Como que todo parece que está envuelto o tiene que estar envuelto en un aura de bondad, donde siempre nos interesa el prójimo, y a veces nos cuesta decir las cosas como son. Esto no solamente aplica a los capitalistas, que siempre intentan como justificar su actuar con el bienestar de la sociedad, que el crecimiento económico y qué sé yo. O probablemente sí, era como a quien apuntaron principalmente, pero también aplica mucho a los progres, que muchas veces intentan como justificar su actuar con una especie de bondad intrínseca o de empatía absoluta hacia la humanidad entera, y en verdad a veces pueden tener motivaciones mucho más banales y terrenales.
Ahora bien, este buenismo del que les hablo no aparece en esta parte de la película, sino que ya se venía viendo desde antes, desde que intentan comunicar la noticia del asteroide en un programa que, por lo menos aquí en Chile, lo asimilaron matinales, que también están impregnados de este buenismo, y los presentadores como que se ríen, lo tiran para la talla, hacen bromas y no mucho más, y de hecho Jennifer Lawrence le dice así como: hey, estamos hablando del término de la humanidad, no hay necesidad de verlo como el lado amable, ni ver ver la manera de suavizar esta noticia, o sea, no hay manera de suavizarlo. Y aún así ellos lo intentaron. Y como les digo, esto me recordó mucho este buenismo de los matinales, donde parece que todos los presentadores y panelistas de estos programas son casi que un padre hurtado que siempre buscan el bienestar de la humanidad. Como que no pueden ser personas comunes y corrientes que tienen intereses los cuales pueden coincidir contigo o no, o pueden ser intereses contrapuestos. No, como que ellos siempre buscan el bienestar social, qué sé yo. Entonces creo que retrata muy bien esa hipocresía. Y pasando un poco al análisis de personajes, Leonardo DiCaprio vendría representando un poco el concepto como del falso ídolo. Estas personas que de un día para otro se terminan convirtiendo en un referente de algo y muestra como este lado más hipócrita y cínico de la sociedad, ya que él, bueno, era una persona como muy idealista y todo, pero apenas conoció este mundillo mediático, le empezó a gustar, le gustó meterse con la presentadora que era Cate Blanchett, le gustó ser un referente en las redes sociales. Vimos ahí que incluso antes de ser famosillo o antes de tener como esta explosión mediática, ya le gustaba estar rebatiendo a personas en Twitter con su doctorado y qué sé yo. En cambio, Jennifer Lawrence representa como la parte opuesta, que es esta postura que tal vez es mucho más sincera, mucho más auténtica, pero también es un poco nihilista, en el sentido que tiende a no creer en nada, a no confiar en nada, y se va al otro extremo. Si bien es más honesto, también es mucho más pesimista en distintos ámbitos de la vida. Y por eso yo creo que al final la terminan emparejando con este personaje interpretado por Timothy, que en principio parecía ser que eran iguales, ambos iguales de pesimista ante la vida, pero al final él termina siendo una persona religiosa, muy religiosa. Es decir, si bien era escéptico en cuanto a que pudiera funcionar la sociedad, los políticos y ese tipo de cosas, y te lo presenta como un personaje anarquista, digamos, es bastante auténtico y sincero, igual que Jennifer, pero él creía en Dios, entonces no era tan nihilista, sí tenía fe en algo. De cierta manera, como que compensa, el uno con el otro se compensan, y creo yo que esa fue como la idea de emparejarlos. Dicho esto, ¿de qué nos habla No mires arriba? Yo creo que, como partí diciendo, es una sátira, es decir, es una burla a lo que pasa en la vida real. Muchos alegaron que a rato se volvía lenta y no daba mucha risa, y por eso hice esa distinción entre sátira y comedia, que bueno, tal vez no es muy precisa, pero al menos como yo las diferencio. Entonces yo creo que buscaba más ser una sátira, denunciar cómo funciona hoy en día en nuestra sociedad occidental mayormente, y no buscaba tanto la risa. Si bien hay momentos icónicos que básicamente cuando los personajes se enojan y empiezan a putear a todo el mundo, que sí dan mucha risa, pero no creo que ese haya sido como el propósito último de la cinta. Ahora, ¿una sátira de qué precisamente? ¿De qué se está burlando? ¿Qué está evidenciando o qué está denunciando? Básicamente todo. Esta película logró hacer una sátira de absolutamente todo. Se burla cómo funciona la política, que muchas veces llegan a encerrarse tanto en sus propósitos como de estar en el poder, que se olvidan del por qué están en el poder, o llegan a negar cosas tan evidentes como será la destrucción de la humanidad con tal de estar en el poder. O sea, Meryl Streep con tal de ser presidenta estaba dispuesta a todo, sin importarle que el cometa iba a caer y su presidencia no iba a importar de nada porque no iba a haber humanidad. También habla mucho de este buenismo que impera en las redes sociales, como que todo tiene que ser políticamente correcto y bonito, si no, no es verdad, si no, no existe eso y lo omitimos. Y si queremos dar un mensaje, digamos, crudo, no, hay que adornarlo con buenismo, si no, no funciona. También habla lo absurdo y lo estúpido que puede ser el ser humano al punto de ideologizar cosas que son científicamente de cierta manera. El tema del cometa era una verdad científica y habían pruebas científicas, y de hecho se hace referencia a este conflicto en reiteradas ocasiones, y la gente no creía.
porque pensaba que era una conspiración, que era un invento de los políticos para controlarte, para cortar tus libertades, y de hecho la presidenta Meryl Streep se aprovecha de ese discurso para impulsar su carrera presidencial para este segundo mandato. O sea, aún sabiendo de que era una verdad científica, la omite y digamos se hace de este discurso conspiranoico con tal de llegar al poder, lo cual claro fue una clara referencia a Trump, más allá de que igual puede aplicarse a la política en general. Y la referencia o metáfora más evidente o quizás explícita ya al final de la cinta, al principio parte muy sutil y al final es muy evidente, es que el meteorito representa el cambio climático. Por eso hice tanto hincapié en el tema de las verdades científicas, que si bien se puede aplicar en distintos ámbitos, digamos, de la política o de la vida, en esta película se centra en el cambio climático. El asteroide, al igual que el cambio climático, es una verdad científica. Es una verdad que está sucediendo, que estamos viviendo, que estamos viendo los efectos y que, digamos, la evidencia empírica o que nosotros podemos ver, presenciar con nuestros propios ojos, está avalada por un sinnúmero de estudios que se han, digamos, publicado, evidenciado y comentado hasta el hartazgo. Y aún así hay gente que no cree en ello o decide no creer, o aún sabiendo que es una verdad decide omitirla porque es mucho más fácil. Y aquí estoy pensando tanto en, digamos, los ciudadanos de a pie como nosotros, que de repente no reciclamos pudiendo hacerlo o no optamos por productos biodegradables pudiendo hacerlo, y también el palo les cae a las grandes empresas que con tal de ganar un par de millones más son capaces de explotar a la gente y contaminar a destajos. Esta empresa que estaría muy bien representada por este Steve Jobs trucho que aparece en la película. Como les decía, esta metáfora se hace ya demasiado explícita en el final, particularmente en la escena que tienen, digamos, los protagonistas, cuando uno de los hijos de DiCaprio dice que una de las cosas que más agradecía de la vida era que un día se había quedado dormido en el patio y había despertado con un animal muy cerca de su cara, una especie de ciervo, el cual pudo ver de muy cerca. Y él como que agradeció algo tan simple como eso, que vendría representando el contacto con la naturaleza. Y DiCaprio, no sé si en la misma, digamos, escena, un poco después o un poco antes, dice: lo tuvimos todo, ¿verdad? Haciendo referencia a que en el planeta Tierra tenemos, digamos, todos los recursos para subsistir y los estamos destruyendo, producto de esta ambición un tanto empresarial. Y bueno, al final me terminé alargando igual. Pero en resumidas cuentas, No mires arriba es una muy buena película porque quiere dar un mensaje y es eficiente en ello. Hay muchas películas que dicen: no, quiero dar un mensaje humanitario de tal o cual cosa, y se quedan en eso, como que creen que la mera intención de dar un mensaje va a hacer que la película sea buena. Y muchas veces las películas terminan siendo un fiasco. Acá no, acá quieren dar un mensaje y se esfuerzan en eso. Se esfuerzan, ya que se nota que cada elemento de la película está impregnado en dar ese mensaje. Cada decisión de la película está dirigida a ese mensaje, las metáforas, las referencias, etc. Como también dije, cinematográficamente toma decisiones muy extrañas, pero que terminan resultando como algo positivo o terminan apoyando el mensaje y la historia en sí. Los personajes están bien construidos y no están puestos solo porque sí. Todos y cada uno de ellos representa algo, un aspecto de esta sociedad. Y si bien no es una película que te haga reír las 2 horas y tanto que dura, la sátira sí está bien construida y te entretiene precisamente porque uno logra encontrar muchos paralelismos con la realidad. Habiendo dicho esto, me despido sin antes recordarles que no olviden suscribirse a mi canal en YouTube y seguirme en Instagram, ya que próximamente voy a estar dando un aviso que podría interesarles. Eso ha sido todo por esta semana y nos veremos Dios sabe cuándo.